Hola, muy buenos días. Mi nombre es Tomás Gómez y trabajo en la Oficina de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente y estoy coordinando la realización de los primeros planes de acción regional de cambio climático y además el Atlas de Riesgo Climático para Chile, que es la herramienta que les vengo a presentar el día de hoy. Para empezar, los contenidos de mi presentación tienen que ver con una introducción de lo que es la herramienta ARCLIM, cuál es su contexto institucional, la gobernanza de cambio climático que tenemos en nuestro país, son los objetivos, dimensiones y bases de datos de este proyecto, y luego una sección que tiene que ver con las principales componentes de ARCLIM, que son tres, ¿cierto? Un explorador de amenazas, un mapa de distribución de especies y un mapa de riesgos climáticos por sector. Para comenzar entonces, este es un esquema, ¿verdad?, que intenta resumir cuál es la gobernanza de cambio climático que tenemos hoy en día en Chile. Como pueden ver, eh, en la parte superior, ¿verdad?, está el proyecto de ley marco de cambio climático que en este minuto está siendo discutido, ¿cierto?, en el Congreso Nacional, con suma urgencia. Esperemos que esta ley pueda estar aprobada en el corto plazo. Dentro de lo estipulado, ¿cierto?, en esta ley, están los instrumentos de gestión subnacional, como son los planes de acción regionales de cambio climático. Además, tenemos la contribución nacional determinada, o NDC, compromiso internacional que adquiere Chile, ¿cierto?, a través de este instrumento, y la estrategia climática de largo plazo, que es un compromiso nacional, pero también es un compromiso internacional que adquiere Chile. Y esta estrategia está actualmente en un proceso de revisión, ¿cierto? Ya está elaborada, ya fue sometida a una consulta ciudadana y en este minuto entonces se están subsanando aquellos comentarios que llegaron de distintos sectores y actores y de la sociedad civil también. Posteriormente tenemos los planes sectoriales, tanto de adaptación como de mitigación. En este caso, es verdad, hay planes sectoriales para diversos temas como energía, ciudades, recursos naturales, turismo, energía, transporte, minería, agricultura, entre otros, ¿verdad? Luego vienen los planes de acción regional de cambio climático, que es el primer instrumento que viene a dar una mirada un poco más territorial, más local, ¿verdad?, del cambio climático, de la acción climática. Y finalmente entonces están los planes de acción comunales de cambio climático que aún no comienzan a ser elaborados, y los planes estratégicos de cuenca, que eso sí ya están en un proceso de elaboración. Este es, digamos, el esquema resumido de la gobernanza climática que tenemos, con foco en los planes de acción regionales de cambio climático, que se centran también y que requieren también de la información del Atlas de Riesgo Climático, que es el tema de mi presentación. Acá puse un cuadro, ¿verdad?, donde se aprecian cuáles son las herramientas más importantes de adaptación y de mitigación que actualmente contamos en el Ministerio. El Atlas de Riesgo Climático ciertamente es una herramienta de mucha utilidad para determinar el riesgo en distintos sectores y que por lo tanto va a ser un insumo fundamental tanto para los planes sectoriales como para los planes de acción regional de cambio climático y posiblemente también para los planes comunales. También está el Sistema Nacional de Inventarios de gases de efecto invernadero, que también tiene una componente regionalizada. ¿Cuáles son los objetivos primordiales del proyecto ARCLIM? Bueno, primero desarrollar un conjunto de mapas de riesgo que se relacionan con el cambio climático, empleando un marco conceptual común. Y esto es importante y lo vamos a ver más adelante. ARCLIM lo que hace, ¿cierto?, es unificar una serie de información climática que está disgregada en distintos servicios. Y esta información climática, entonces, tanto del clima presente como de proyecciones climáticas, eh, se hace en una base de datos común que alimenta, ¿cierto?, la construcción de mapas de riesgo para distintos sectores. Los mapas entonces comunican información de riesgos climáticos, pero también de la amenaza, de la exposición y de la sensibilidad de diversos sectores y sistemas con una cobertura nacional y a un detalle comunal. La información actualmente está disponible en una plataforma web
y permite una visualización simple y también la descarga de datos. Esto también es muy importante porque toda la información de ArcClim es posible de descargar tanto en formato Excel como también en GeoJSON, que es un formato compatible con sistemas de información geográfica. Por lo tanto, esta información tan relevante puede ser utilizada para distintos análisis en distintos sectores. ¿Mm? ¿Cuáles son las dimensiones de este proyecto? Este proyecto, si bien el Ministerio del Medio Ambiente lo coordinó en este caso, eh, reunió a expertos y expertas de 31 centros de investigación de todo Chile. Participaron más de 90 expertos y expertas. Por lo tanto, tenemos una gran variedad, ¿cierto?, de especialistas de distintos ámbitos. Acá lo que se hizo, ¿cierto?, fue considerar distintos sectores como la agricultura, como la energía, como el turismo, ¿cierto?, entre otros que vamos a ver más adelante. Y entonces se sometió toda esta información que ya existía en nuestro país a una metodología en común, a la metodología del riesgo, ¿cierto? A la metodología del riesgo climático, que considera la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad, ¿verdad? Eh, Se capacitó también a muchas personas de distintos sectores y entonces el Ministerio del Medio Ambiente actúa como coordinador y sigue actuando como coordinador hasta el día de hoy. La base de datos climática en común, esta base de datos de amenazas climáticas en común, se consolidó a partir del análisis de 25 modelos generales de circulación del IPCC y se corrige para la realidad chilena, ¿verdad? Con esta información se consolidan 45 indicadores de amenaza climática tanto para el presente, que fue definido entre los años 1980 y 2010, como para el futuro, que fue definido para el año 2035 y 2065. Es un futuro cercano. ¿M? Toda esta información entonces eh, se configura en una gran base de datos común que es utilizada luego por estos 12 sectores que se fueron analizados, que son sectores tanto sociales como ambientales y también económicos. ¿M? Luego se consolidaron 55 cadenas de impacto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estábamos analizando el sector agrícola, una cadena de impacto va a ser el cambio en la productividad del cultivo del maíz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso constituye una cadena de impacto de las 14 que fueron analizadas en el sector agrícola y así con los distintos sectores que se fueron dividiendo en distintas cadenas de impacto. ¿Por qué hacemos esta división en cadenas de impacto? Para que la información sea lo más precisa posible y atingente, ¿cierto?, al detalle que estamos buscando. Aquí no se trata de solamente mapear eh, el riesgo, ¿cierto?, del sector agrícola, sino que queremos saber qué va a pasar con cada uno de los principales cultivos que tenemos en nuestro país y para eso se requiere distintos indicadores. Es por eso que se divide en cadenas de impacto. Toda esta información entonces es consolidada y es subida entonces a esta plataforma web. Eh, Esto es un poco un esquema que lo voy a pasar más rápido, pero que tiene que ver con la consolidación de los datos climáticos. ¿M? Si bien se utilizaron 25 modelos generales de circulación, eh, estos fueron escalados estadísticamente y corregidos estadísticamente para la realidad de nuestro país. ¿Y cómo se hizo eso? Utilizando información climática que nosotros tenemos en Chile, ¿verdad? Con estaciones meteorológicas a lo largo de todo el territorio nacional. Pero estas estaciones meteorológicas no cubren, ¿cierto?, toda la realidad climática de nuestro país. Por eso que se utilizan también estos modelos de circulación. La resolución de esta información es bastante fina, es de 5 por 5 kilómetros para todo el territorio nacional. Por lo tanto, esta información de las amenazas climáticas para nuestro país es de suma relevancia, tanto para esta plataforma como para futuros análisis de otro tipo. También es importante decir que se utilizó el peor escenario de emisiones, el 8.5, que a esta altura también es el más probable también. ¿M? Esto simplemente para mostrar que se utilizó, ¿verdad?, información observada del clima en Chile, y luego entonces esta información fue corregida, ¿cierto?, con la información de los modelos que está aquí en verde y en rojo, y por lo tanto la información que ustedes pueden ver en ArcClim va a ser la información que está en amarillo, ¿ya?, que relaciona entonces el clima observado
con las predicciones de los modelos. Y finalmente, una posible visualización de los datos es a través de estos gráficos que están disponibles online. Y acá elegí solamente una de las variables que ustedes van a poder ver, de las 45 que hay disponibles, y esta es la temperatura media, en donde ustedes pueden visualizar qué pasa con cada una de las eh, modelos, qué dice cada uno de los modelos de los 25 que se ocuparon, y también van a poder ver en una línea amarilla que no aparece acá, cuál es el promedio, ¿cierto? El promedio de estos modelos. Les decía al principio que ArcClim se divide en tres secciones principales y la primera sección es lo que hemos llamado explorador de amenazas climáticas. Y esta sección tiene que ver con, es un repositorio de estos 45 indicadores que tienen una escala de 5 por 5 kilómetros máxima, ¿verdad? Y una distribución para todo el país. Esta es la base de datos común. Esta es la base de datos que se utilizó para el resto de las secciones de ArcClim. Entonces, esta sección luce así en la página web y ustedes pinchan ahí en explorar y pueden acceder entonces a la página principal. En la página principal se puede también escoger entre distintas capas geográficas. Yo les decía que la capa más fina, ¿cierto? Es el raster de 5 kilómetros, pero por ejemplo, puedo trabajar en divisiones administrativas como comuna, provincia o región. También puedo trabajar en divisiones hídricas, ¿cierto? Como cuenca, subcuenca o incluso sub-subcuenca, un nivel de detalle bastante interesante. O también puedo ver lo que va a pasar con lugares como destinos turísticos relevantes para nuestro país. Luego, en la siguiente pestaña, ustedes van a poder elegir la amenaza climática que les interesa estudiar, ¿verdad? Por ejemplo, acá están las olas de calor de más de 25 grados, de más de 28 grados y de más de 30 grados. Pero también hay días calurosos de más de 30 grados. Y toda esta información entonces se la va a presentar para todos los años entre 1970 y 2070, o sea, un rango de tiempo de 100 años. También está información relevante para precipitaciones, medias, frecuencia de sequía, un tema sumamente relevante para Chile. El tema de nieve acumulada, que también es muy relevante para la agricultura y eh, para la capacidad hídrica que tenga nuestro país. Y finalmente ustedes van a poder escoger también la estación del año. Yo siempre, bueno, para efectos de esta presentación escojo el promedio anual, pero puede ser de que alguien esté interesado en saber lo que va a pasar en el verano o en el invierno con la nieve, o en el primer trimestre o en un mes específico, ¿cierto? ¿Qué va a pasar en enero, que es verano en Chile, con el tema de las olas de calor que nos está afectando bien severamente en los últimos años? Finalmente, esta información, como yo les decía, es posible de descargar y ingresarla, ¿cierto?, a un sistema de información geográfica, en este caso ArcGIS, para mapear, ¿cierto?, la información que a nosotros nos parezca más relevante o que necesitemos para nuestro análisis. En este caso escogí 4 de las 45 variables que están disponibles en ArcClim, de las 45 amenazas. Aquí todavía estamos hablando de amenazas, todavía no nos metemos en el tema de los riesgos. Entonces estas son las precipitaciones anuales acumuladas y ustedes pueden ver como en la zona centro-sur de Chile, central de Chile, es el lugar donde está más en rojo, por lo tanto más se va a registrar una disminución más drástica de las precipitaciones, pudiendo llegar hasta menos 20% de lo que actualmente precipita. El cambio de la nieve también refleja en subcuencas a lo largo de todo Chile. Los lugares más rojos son lugares donde habitualmente se acumula nieve y en el futuro se espera una disminución de hasta menos 100% de nieve acumulada. Temperaturas medias, ¿cierto? La zona altiplánica del norte de nuestro país se va a registrar la mayor variación, el mayor alza de temperaturas, llegando hasta 2,6 grados de alza. Y finalmente la frecuencia de sequía también se va a ver con más fuerza en la zona central, donde se concentra también la mayor productividad agrícola de nuestro país. Ese era un mapa, digamos, a escala nacional, pero también se pueden hacer mapas
a una escala más regional. Esta es la región metropolitana, el contorno, ¿verdad?, es la ciudad de Santiago, nuestra capital, y este mapa muestra entonces el cambio en temperaturas en la región metropolitana, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver cómo la zona de la cordillera de los Andes se va a registrar el mayor alza de temperaturas, pudiendo llegar hasta 1,8 grados de alza, y así entonces este alza va a ser menor, ¿cierto?, en la zona más cercana a la costa. También pueden ver lo que va a pasar con la nieve acumulada. Les decía que los cuadrados en rojo, ¿cierto?, representan lugares donde generalmente se acumula nieve, pero en el futuro se espera una disminución de hasta menos 100% de acumulación de nieve. Incluso en las altas cumbres se espera una disminución de hasta menos 20 grados, menos 20%, perdón, de acumulación de nieve. Por lo tanto, la situación en general es bastante crítica con respecto a la acumulación de nieve. Las precipitaciones también, una disminución de entre menos 12 a menos 20% de las precipitaciones en distintos lugares de la región metropolitana. Y finalmente las lluvias, ¿cierto? Que es un indicador relevante. Y esto significa que hay lugares como las altas cumbres de la cordillera de los Andes, eh, en donde va a aumentar la lluvia, ¿sí? En estos lugares generalmente cuando aquí está lloviendo, la ciudad está lloviendo, aquí nieva. Y entonces lo que está reflejando este mapa es que en estas cumbres, en esta parte de la cordillera de los Andes, va a aumentar la lluvia, ¿cierto?, en hasta un 50%. Y esto tiene consecuencias también en la posibilidad de que se generen aluviones, ya que son lugares muy escarpados de alta pendiente y generalmente donde no se ha consolidado un suelo, ¿cierto?, que pueda sostener y prevenir de aluviones. Olas de calor, días sobre 30 grados, que también hay una afectación severa en nuestra ciudad de Santiago, ¿cierto? Sobre todo en lugares muy vulnerables donde hay una falta de áreas verdes y casas, viviendas, ¿cierto?, de material bastante más precario que en otros sectores de la ciudad. También se va a registrar un alza, ¿cierto?, de días con temperaturas sobre 30 grados, pudiendo llegar hasta 100 días durante el año con temperaturas sobre 30 grados. La otra sección, la segunda sección, es el mapa de distribución de especies. Y este mapa utiliza esta misma fuente, esta misma base de datos común de las amenazas climáticas, de lo que va a pasar con el clima finalmente, para reflejar lo que va a pasar con distintas especies, tanto de flora como de fauna, con respecto a su distribución. Entonces muestran la distribución histórica de cada una de estas especies y luego lo que va a pasar en el futuro, considerando, ¿cierto?, lo que les mostré anteriormente de las amenazas climáticas. Y acá algunos ejemplos de flora, ¿cierto? Árboles que son bastante relevantes para nuestros ecosistemas, como la lenga, el coigüe, el ciprés, el ñirre, van a experimentar una disminución, sobre todo en la parte más norte de su distribución actual, y incluso podrían aumentar en algunos lugares más del sur de Chile, en donde las condiciones climáticas van a favorecer eh, la consolidación de estas especies. Entonces, en colores rojos representa entonces los lugares donde generalmente se distribuye esta especie, pero en donde se va a presentar una disminución, pudiendo llegar hasta menos 50% de disminución de distribución de esta especie. También se hizo lo mismo para especies de fauna, como el flamenco, el cisne, el zorro, el carpintero negro. Y ustedes pueden ver también lo que va a pasar con especies, por ejemplo, el flamenco, que se distribuye generalmente en la zona altiplánica. Y acá ustedes pueden ver cómo en esta misma zona altiplánica va a haber, hay mucho rojo, ¿verdad? Entonces hay lugares donde generalmente se distribuye esta especie y ya no se va a poder ver más. La última sección de ArcClim es el mapa de riesgos climáticos por sector. Y entonces este mapa, esta sección de ArcClim parte, ¿cierto?, del fundamento de la definición del riesgo del IPCC, en donde se vincula, ¿cierto?, la amenaza climática, que ya la tenemos levantada desde un principio, es la base de datos común que tiene ArcClim, ya les había dicho, les conté al principio cómo se había consolidado,
Y luego entonces tenemos que levantar la exposición y la vulnerabilidad para distintos sectores. Y estos indicadores son los que siempre van a ser diferentes, ¿cierto? Dependiendo de eh, del sector y la cadena de impacto que estemos analizando. Sin embargo, la amenaza siempre van a ser estos 45 indicadores. Ahora bien, en agricultura o en turismo quizás vamos a ocupar distintas amenazas, ¿cierto? Dependiendo de la cadena de impacto que estemos ocupando, pero siempre vamos a ir a esta base de datos en común que tiene ArcClean. Y esta es otra forma de representarlo, ¿verdad? Estos son cada uno de los sectores que se analizaron, recursos hídricos, turismo, agricultura, bosques, implantaciones, biodiversidad, pesca, minería, infraestructura costera, energía y salud y bienestar humano que tiene que ver también con lo que va a pasar en asentamientos humanos y ciudades. Todos estos sectores utilizan esta base de datos en común, ¿ya? Sin embargo, quizás utilizan distintos indicadores. Van a necesitar distintos indicadores dependiendo, ¿cierto?, de lo que se está analizando. Y con toda esta información, digamos, con toda esta definición metodológica de el riesgo, sabiendo también cuáles van a ser los sectores más relevantes que estamos utilizando, viene la siguiente parte que fue consolidar cadenas de impacto por cada uno de estos sectores. Entonces ya tenemos, por ejemplo, el sector agrícola, ya lo tenemos identificado, pero necesitamos saber cuáles van a ser las cadenas de impacto que se van a estudiar específicamente en el sector agrícola. Y entonces para eso tenemos que identificar las amenazas climáticas o ambientales que son relevantes para la agricultura y luego cuantificar la exposición, en este caso las hectáreas de ese cultivo, y la sensibilidad de ese cultivo. ¿Qué necesidades específicas o de riego necesita tal o cual cultivo? Y cuáles son entonces las características de cada una de esa región, cada una de estas comunas, perdón, que la hacen más o menos sensible, ¿cierto?, al cambio climático. Con todo esto se cuantifica y se determina el riesgo para cada cadena de impacto. Estas son todas las cadenas de impacto que están disponibles en ArcClim, ¿verdad? En bosque nativo, en plantaciones forestales, en minería, en agricultura, ¿cierto? Hay producción de frutales, cultivos y praderas, en recursos hídricos, ¿verdad? Sequía, inundaciones, etcétera. En turismo, ¿cierto? Todo lo que va a pasar con el turismo de nieve, que es importante en Chile, pero también el turismo de playa, pesca artesanal, acuicultura, biodiversidad, lo que pasa con la flora y la fauna, y salud y bienestar humano, que tiene que ver con asentamientos humanos y que tiene que ver también con ciudades, y todo lo que tiene que ver con islas de calor también. Y para terminar mi presentación, solamente mostrarle algunos de los resultados de ArcClim. Cada uno de estos cuadros representa una cadena de impacto específica. Esta primera imagen, ¿cierto?, representa las 4 cadenas de impacto que se levantaron para el sector biodiversidad. Y en este caso, las primeras dos representan lo que sucederá con la fauna ante un cambio de precipitación y un cambio de temperatura. Entonces, ustedes pueden ver cómo las comunas más en rojo presentan un riesgo más alto de pérdida de fauna producto de cambios en la precipitación. Luego, las últimas 2 cadenas de impacto tienen que ver con la flora y el cambio de esta también con el cambio de la precipitación y la temperatura. También coincide, ¿verdad?, en que la zona más en riesgo es la zona centro-sur de nuestro país. Estos son 3 ejemplos, 3 cadenas de impacto específicas para el sector agrícola, de las 14 que se levantaron. En el caso del sector agrícola también se incluyó oportunidad, es decir, qué lugares, qué comunas van a presentar oportunidad debido al cambio climático para diversos cultivos. En este caso, la productividad de praderas, muy común en el sur de Chile. Todas estas comunas en verde, ¿cierto?, presentan oportunidad para desarrollar praderas considerando el cambio climático. Sin embargo, las comunas con oportunidad vendrían a ser excepcionales al lado de las comunas con riesgo. Recordemos también que ¿por qué no están todas las comunas representadas? Porque solamente se representan aquellas comunas que actualmente tienen hectáreas de este cultivo. Esa es la exposición, digamos, de estas cadenas de impacto. Bueno, esto es lo que va a pasar con el maíz y esto es con el cerezo.
Cadenas de impacto que tienen que ver con el sector de energía, ¿verdad? Por ejemplo, el impacto de la disminución del recurso hídrico. Nuestro país también tiene una matriz energética bastante diversificada, pero que depende en un 20 a 30% de la hidroelectricidad. Por lo tanto, este recurso para nosotros es importante. También el recurso eólico está siendo cada vez más relevante también y hay muchas comunas que presentan oportunidad, ¿cierto? Como las que ustedes pueden ver acá, para desarrollar justamente este tipo de energía. Lo mismo con la radiación solar. Este es el norte de Chile, por ejemplo, y ustedes pueden ver comunas en rojo, pero esto no significa que la radiación vaya a disminuir en esos lugares, sino que la radiación va a aumentar, ¿cierto? En lugares donde actualmente no era tan buena como en el norte. Y además, estos lugares están más cerca de Santiago, que es la principal eh, fuente de demanda energética de nuestro país. Por lo tanto, transmitir la electricidad hasta acá va a ser más barato porque es más corto el camino. También estas son cadenas de impacto que tienen que ver con asentamientos humanos, por ejemplo, disconfort térmico, ambiental o efectos de isla de calor. También ustedes pueden ver como muchas ciudades de Chile presentan un alto a muy alto riesgo de disconfort térmico, producto justamente de las olas de calor, pero también producto de las heladas, ¿verdad? El cambio climático viene a exacerbar extremos, por lo tanto, por un lado vamos a tener mucho calor en verano, pero también en invierno vamos a registrar este efecto de heladas, ¿cierto? De temperaturas muy, muy bajas. Y finalmente, para terminar, eh, estas son cadenas de impacto que tienen que ver con el sector hídrico. Y acá ustedes pueden ver cómo la sequía hidrológica va a afectar a gran parte de las regiones entre Coquimbo, ¿cierto? Hasta la región de los lagos. También se van a registrar inundaciones en zonas urbanas, ¿verdad? Sobre todo cercana a la región metropolitana, producto justamente del cambio climático y de estas lluvias que yo les decía que se presentaban en mayores alturas. Y también inundaciones por desborde de río, que tiene mucho que ver con esto también. Esta sería mi presentación. Muchas gracias y también quedo atento a poder recibir sus preguntas y consultas. Muchas gracias.